que se expanden en el pecho. El pulmón izquierdo está compuesto por 2 lóbulos y el derecho por 3 lóbulos. Al respirar, el aire ingresa por la nariz o la boca y pasa por la tráquea. En la carina, la tráquea se divide en 2 bronquios principales, derecho e izquierdo, que se subdividen en bronquiolos donde al final de ellos se encuentran los sacos alveolares. Es ahí donde el oxígeno del aire respirado pasa a los capilares y es distribuido a los diferentes órganos y tejidos del cuerpo, y el dióxido de carbono pasa de los capilares a los alveolos para ser expulsado del cuerpo al momento de la expiración. Los pulmones están cubiertos por la pleura, que es una membrana delgada que los protege y los ayuda a deslizarse hacia adelante y hacia atrás mientras se inspira y expira. Debajo de los pulmones está el diafragma. Del parénquima pulmonar inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus, lo que provoca fiebre, escalofríos, dificultad para respirar, tos con flema o pus. Diversos microorganismos como bacterias, virus y hongos pueden provocar neumonía. La neumonía se clasifica según su perfil histológico, según su presentación clínica y según su origen. Según su perfil histológico se encuentra la neumonía lobar, que su compromiso es a nivel del alveolo, que ocupa todo un lóbulo, causando un síndrome de condensación y o derrame pleural. Su patrón radiológico es de infiltrado lobular. La bronconeumonía, su compromiso es a nivel del bronquio terminal y alveolo, que suele afectar a uno o más lóbulos, mayormente en las zonas inferoposteriores del pulmón, causando una bronconeumonía que se debe principalmente a Staphylococcus aureus, y su patrón radiológico es infiltrado lobulillar. La neumonía intersticial, su compromiso es a nivel de los tabiques interalveolares, que se observa con un patrón difuso que suele ser causado por gérmenes atípicos e infecciones virales. Su patrón radiológico es de infiltrado intersticial. La neumonía miliar consta de innumerables lesiones circunscritas, que son consecuencias de la propagación del patógeno a través de la sangre. Un ejemplo de ello es la Mycobacterium tuberculosis. Según su presentación clínica está la neumonía típica, que se caracteriza por un cuadro de comienzo agudo con alteración del estado general, fiebre alta de entre 39 grados y escalofríos, dolor constante de carácter pleurético, tos y dolor abdominal. Suelen auscultarse estertores crepitantes localizados, y en la radiografía torácica se observa una condensación lobar con o sin derrame. También está la neumonía atípica, que se caracteriza por un cuadro de comienzo subagudo sin afectación importante del estado general, fiebre sin escalofríos o febrícula, mialgia, tos y cefalea. Pueden existir otros síntomas y signos de infección de otros tramos de las vías respiratorias. En la auscultación pueden no haber crepitantes y de haberlos suelen ser bilaterales, sino roncos o sibilancia. En la radiografía torácica se observa un infiltrado intersticial bilateral difuso. Según su origen, tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, que es aquella que ocurre en pacientes que no se han hospitalizado en los últimos 7 días o tienen menos de 48 horas de hospitalización. La nosocomial, que es aquella que se presenta en pacientes con más de 48 horas de su ingreso o dentro de las 72 horas tras el alta médica. Y la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es aquella que aparece dentro de las primeras 48 horas del inicio de la intubación mecánica. Los microorganismos llegan a las vías respiratorias bajas al ser microaspirados desde la orofaringe por inhalación de gotitas aéreas contaminadas, por diseminación hematógena o extensión por contigüidad desde el espacio pleural o mediastinal infectado. Antes de que se manifieste una enfermedad, la dosis de los microorganismos debe sobrepasar la capacidad de los macrófagos y de otros componentes de la inmunidad innata, como las proteínas surfactantes A y D, para así eliminar a las bacterias. La neumonía clásica tiene un patrón lobar y evoluciona a lo largo de 4 fases caracterizadas por cambios en los alveolos. La primera es edema, con exudado proteináceo en los alveolos. La segunda es hepatización roja, que posee eritrocitos y neutrófilos en el exudado intraalveolar. En la hepatización gris, los neutrófilos y los depósitos de fibrina son abundantes, y en la resolución, los macrófagos son del tipo celular dominante. Aunque muchas bacterias, virus, hongos y protozoarios pueden causar neumonía, la mayor parte de los casos es secundaria a un número de microorganismos relativamente pequeño. En más del 50% de los casos no se establece una causa específica. Los patógenos bacterianos habitualmente son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, bacterias gram negativas como Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosas.
Los microorganismos atípicos como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella sp y virus respiratorios como virus de la gripe, adenovirus, metaneumovirus humano y virus sincicial respiratorio. Un virus puede ser causante de una gran proporción de neumonía que requiere hospitalización, incluso en adultos. Del 10 al 15% de los casos de neumonía son polimicrobianos e involucran una combinación de organismos típicos y atípicos. Los aeróbicos constituyen una causa importante de neumonía, solo cuando ocurre broncoaspiración varios días o semanas antes de que se manifieste la infección y con frecuencia ocasiona empiemas importantes. Las causas posibles de la neumonía asociada al respirador comprenden microorganismos resistentes y no resistentes a múltiples fármacos. El predominio de los diversos microorganismos patógenos depende de la estancia hospitalaria al momento de la infección. Los síntomas típicos son fiebre, escalofríos, diaforesis, tos, ya sea no productiva con producción de moco, pus o esputo hemático, dolor pleurético y disnea. Otros síntomas frecuentes son náuseas, vómito, diarrea, fatiga, cefaleas, mialgias y artralgias. En algunos ancianos la sintomatología es atípica y se acompaña de confusión, pero con otras pocas manifestaciones. La exploración física con frecuencia revela taquipnea, frémito táctil aumentado o reducido, matidez o timpanismo a la percusión que refleja consolidación o líquido pleural respectivamente, estertores, murmullo vesicular y frote pleural. A pesar de que no existen datos que demuestren que el tratamiento dirigido a un patógeno específico es superior al tratamiento empírico, un diagnóstico etiológico permite delimitar el esquema empírico, la identificación del organismo con implicaciones de seguridad pública y la vigilancia de tendencias de susceptibilidad a antibióticos. Por lo general, se necesita una radiografía de tórax para diferenciar la neumonía de otros trastornos, en particular porque la sensibilidad y la especificidad de los hallazgos de la exploración física para la enfermedad solo son de un 58 a un 67% respectivamente. La CT del tórax es útil en pacientes con sospecha de neumonía post-obstructiva. En caso de neumonía neumocócica bacteriémica demostrada, el rendimiento de los cultivos positivos de muestra de esputo es mayor al 50%. Los hemocultivos resultan positivos del 5 al 14% de los casos y casi siempre revelan Streptococcus pneumoniae. Los hemocultivos son opcionales para la mayoría de los pacientes con neumonía extrahospitalaria, pero se deben llevar a cabo en todo individuo de alto riesgo, por ejemplo, personas que tienen hepatopatías crónicas o asplendia. También es útil la prueba de antígenos urinarios para Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumophila. La PCR de muestras de secreciones se ha vuelto el estándar para el diagnóstico de infecciones respiratorias viral y también es útil para la detección de muchas bacterias atípicas. Las pruebas serológicas dan un aumento 4 veces mayor a las pruebas de los anticuerpos IgM específicos que ayudan al diagnóstico de la neumonía por ciertos microorganismos patógenos. Dos grupos de criterios identifican a los pacientes que obtendrán beneficios de una hospitalización. El índice de gravedad de la neumonía adjudica los puntos por la presencia de 20 variables, como la edad, las enfermedades concomitantes y una serie de anomalías físicas y otros datos anormales del laboratorio. Con esta base se asignan a los pacientes una de 5 clases de riesgo de mortalidad, denominada CURP65, que comprende 5 variables, que son confusión, que representa la C, urea, mayor a 7 milimol por litro, que representa la U, la frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 por minuto, que representa la R, la presión arterial sistólica menor o igual a 90 miligramos de mercurio o diastólica menor o igual a 60 miligramos de mercurio, que representa la B, y la edad mayor a 65 años, que representa el 65. Los pacientes con una calificación de 0 pueden recibir su tratamiento en casa, pero los individuos con una calificación de 2 deben ser hospitalizados y los enfermos con una calificación mayor o igual a 3 necesitan tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. El tratamiento empírico incorrecto causa mayor índice de mortalidad. Cuando se identifica el microorganismo causal, se debe modificar el tratamiento de amplio espectro. Si ocurre mejora clínica, por lo general es evidente en las 48 a 72 horas del inicio de los antibioticoterapias. Y no es raro que fracase el tratamiento en la neumonía asociada al respirador, en especial cuando participan microorganismos resistentes a múltiples fármacos. En pacientes ambulatorios que están previamente sanos y sin haber recibido antibióticos en los últimos 3 meses, se debe administrar algún macrólido. En pacientes con enfermedades concomitantes o antibióticos en los últimos 3 meses, se debe seleccionar una opción de cada una de las clases.
Ejemplo, alguna fluoroquinolona específica para el aparato respiratorio, algún beta-lactámico de preferencia en dosis altas y en las regiones con un índice alto de neumococos resistentes a los macrólidos, utilizar las opciones antes enumeradas para los pacientes con otras enfermedades concomitantes. En los pacientes hospitalizados fuera de la unidad de cuidados intensivos, se debe administrar una fluoroquinolona específica para el aparato respiratorio, un beta-lactámico más un macrólido. Y en los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, se debe administrar un beta-lactámico más acitromicina o una fluoroquinolona. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con tus